La segunda pregunta es para Marta. Preguntan que, dicen que es un excelente programa, pero que les gustaría que explicaras un poco más cuál es el impacto que generan las comunidades, cómo lo mides, cómo sabes que está ahí, o sea, se ve, pero ¿le dan seguimiento? Sí, gracias por la pregunta. Definitivamente, como lo comentaba, nosotros cada vez que ponemos en marcha un CPA en cualquier comunidad, mapeamos el hoy, ¿no? Para saber qué sigue. Y seguimos lo que le llamamos nosotros el círculo del desarrollo virtuoso, que es primero cómo las personas de la comunidad se capacitan y empiezan a desarrollar habilidades. Y una vez que desarrollan habilidades, cómo esas habilidades les ayudan a conseguir un empleo. Y una vez que medimos cuántos empleos se generan y cuántos miembros de cada familia contribuyen a ese empleo, el siguiente es cómo mejoran la vivienda. Y en la mejora de vivienda se intervienen otros aspectos de la pobreza multidimensional que tienen que ver con la salud, con la alimentación, la nutrición, en fin. Y después de eso terminamos con cómo todos esos elementos mejoran la calidad de vida y vamos midiendo con el tiempo cuántas familias tuvieron empleo, cómo mejoraron sus niveles de nutrición, educación, y a partir de ahí nosotros apoyamos con otros programas que tienen que ver con el desarrollo de nuevas habilidades o con una capacitación que tenemos ya de maestros de obra o de cooperativas que los llevan a ese otro nivel de emprendimiento en donde ya tienen un trabajo permanente, ¿no? Entonces, así es como lo vamos midiendo, muy de la mano con las organizaciones de la sociedad civil que están presentes en esa localidad y con los gobiernos municipales. Gracias. Esa pregunta es como que abierta a todos, igual y Robert nos puede dar una idea, si no alguien más lo ha visto, pero si alguien tiene idea de algún programa de vivienda, específicamente, ¿qué pasa con la discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual, ¿no? O sea, estamos construyendo casas muy estándar, pero ¿qué pasa con esa parte con los discapacitados? ¿Alguien está pensando en eso o eso es un lujo en este momento de decir, bueno, pues ahorita son las casas, luego nos preocupamos si tienen rampas o no, no sé, abierto? Hay un punto, y vuelvo a insistir, todos los que estamos en la autoconstrucción de vivienda asistida, me corrigen por favor los compañeros si piensan que voy por el mal camino. A diferencia de la vivienda hecha a escala industrial, que es una forma de solución, la vivienda de autoconstrucción asistida, hay un proceso de codiseño. No se llega con una casa y dice, esta es tu casa y ahí vas a entrar. Se estudia, se hace un análisis, se hace esta ficha que está diciendo Marta, socioeconómica, y se estudian las necesidades de la gente, no solo las necesidades físicas, motrices y capacidad o discapacidad, sino también los usos y costumbres para poder saber cómo va a vivir la gente, es su hogar y ellos son los que van a vivir, y entonces hay que respetar estos usos y costumbres, obviamente siempre buscando una mejoría en cuestiones de sanidad, calidad de vida, etcétera. Cuando hay discapacidad motriz o capacidades especiales a ser satisfechas, la Comisión Nacional de Vivienda tiene un manual de cómo tiene que ser construida la casa y eso nos ayuda mucho para poderla implementar. Gracias. Para Karina, una pregunta que dice, casi todas las familias tienen una casa, no estoy de acuerdo, pero las familias que tienen una casa y para el déficit, ¿es mejor ayudarlos a construir sobre lo que ya tienen, autoconstrucción, o construir algo nuevo? ¿Y cuál es la decisión entre eso y los trade-offs, ¿no? Pienso que existen varios casos. Por ejemplo, tenemos en Brasil muchos proyectos de urbanización de chabolas, favelas. En este caso, hay una análisis dónde estás construida, cuál es la situación de la vivienda. Si está en una área de riesgo, construyen nuevas unidades. Entonces, las familias son removidas, son hechas nuevas unidades. Porém, si el local que la familia vive es bueno, la construcción es buena, si no hay ninguna mala influencia del entorno, la familia queda en el mismo local. Con esta dinámica es posible preservar todas las conexiones que la familia ya tiene con empleo, con educación, con los vecinos. Entonces, mantiene-se la dinámica del local y hace el cambio solo para las familias que necesitan de otro lugar. Entonces, pienso que la solución no es única. Tenemos
que analizar varias la condición que están las viviendas. Por lo déficit de vivienda, las familias que no tienen vivienda realmente necesitan de casa nueva, mas das 10 millones e meio de viviendas, de famílias que não têm vivienda, que têm vivienda, que necessitam de melhoria, é necessário compreender onde estão as viviendas, se pode ou não quedarse neste local. Okay, gracias. Y yo creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Te la dejo abierto a ver quién la quiere contestar, está muy interesante, que dice, ¿por qué construir casas sustentables en vez de edificios sustentables con población? O sea, en las ciudades que cada vez se están volviendo más grandes, al construir casas, pues necesariamente estás tomando más terreno, ¿no? Y en algunas ciudades grandes, pues ya te tienes que ir hacia arriba, ¿no? ¿Cuál es más eficiente a largo plazo? ¿Existen modelos para hacer casas a un costo accesible vertical o es prohibitivamente caro? No sé quién quiera responder. En el tema de la vivienda vertical a nivel mundial, hay un experimento que se hizo en una franja que se llama la Franja Lisboa. Tomaron de Lisboa una franja que incluye todo el centro de Europa y se fueron ciudad por ciudad. Y el experimento constituye, y es lo que ya se está haciendo a nivel mundial, pregúntenos a los que vivimos en el Distrito Federal, por favor, es la sobredensificación de las ciudades. ¿Por qué? Porque las ciudades cuentan con calles, servicios, drenaje, iluminación, y entonces lo mismo da que si hay un edificio de 10 pisos o un edificio de 100 pisos. Obviamente esto afecta y alguien dirá, bueno, entonces el tráfico va a ser una pesadilla. Ya lo es, y a las autoridades de nivel mundial no le preocupa mucho si yo voy a hacer 2 horas a mi trabajo, pues me tendré que despertar 2 horas antes para poder llegar a tiempo. Pero se optimizan los recursos existentes, que ese es el punto. Pero esto sucede en las ciudades, en las zonas suburbanas y en las zonas rurales. Lo que es práctico para la ciudad de sobredensificar y hacer edificios, que esa va a ser la tendencia, y día con día el impuesto predial o el impuesto sobre la tierra de una casa individual se va a incrementar en forma más que proporcional al impuesto a un departamento que va a ser premiado por estar en un edificio. En lo rural sucede, en lo suburbano y en lo rural, sucede todo lo contrario. Tratar de construir un edificio en lo rural o en lo suburbano es tan incoherente como tratar de construir una casa de 44 metros en Paseo de la Reforma. O sea, los costos no dan y ese es el modelo. El modelo es autoajustable en ambos sentidos. Muchas gracias. Stephanie. Para agregar algo, pienso que hay una dimensión cultural muy fuerte. En México cada uno quiere su casita. El modelo que tenemos en la India son edificios de 4 pisos. Tuvimos también que tomar en cuenta las preferencias de las familias porque estaban acostumbrados a tener su casa también en el slum donde vivían y hemos hecho edificios donde tienen afuera de su departamento un espacio comunitario bastante amplio que es como era la calle antes en el slum. Pienso que la dimensión cultural es importante y me parece también importante como innovar y tratar de tener experiencias verticales también en México para poder, especialmente en vivienda periurbana, poder bajar el costo de la vivienda. Cuando hablamos de edificios, y especialmente para poblaciones de bajos ingresos, hay también otros retos como el reto del mantenimiento, ¿no? Que sigue siendo un problema si hablamos especialmente de edificios de varios pisos. ¿Quién va a mantener este edificio para que el valor de la vivienda se queda? Pero pienso que respetando las preferencias de las familias, pensando en un diseño que corresponde a sus preferencias, hay mucho que hacer también en vivienda vertical. Gracias. ¿Alguien más? Robert. Yeah, just to reinforce that last point, I mean, there's a pretty basic trade-off between, the cost and efficiency is much easier to do in a large building, but almost universally people prefer their own homes and a little plot of land. And so, I mean, what that tells me is it argues for, getting the private sector involved and having a whole bunch of different solutions available, and people can make their own choices. Because, some people don't like commuting as long as they can have a hectare or something like that, and other people want to be close. The problem is when a government comes in and says, this is the most efficient way to do it, you end up with these, housing projects that nobody likes, and as soon as they're have any income, they move out of, and those turn into slums. So, I don't think there's one right answer to that. I mean,
a high-rise, the larger buildings are going to be more efficient. They're probably going to be cheaper, and you can get them up quicker. So the government's always tempted to do that, but that's not what people want. So, but some people do. So I would say you need a variety of these things, and that's why you need a variety of providers as well. Thank you. Bueno, yo creo que ese es todo el tiempo que tenemos. Ahorita va a ser la comida, a las 2:30, es en el tercer piso en la alberca, entonces pueden subir por los elevadores, van a estar un poco llenos, también hay escaleras, entonces es una notificación que me piden que les haga, pero thank you, muchas gracias. Les damos unos reconocimientos, gracias. Mil gracias.